Le damos la bienvenida y las buenas noches a todos los que nos oyen a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Desde la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria, se nos complace poder servir al cuerpo de Cristo con los dones que Dios nos ha dado. Estamos en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Y pues para nosotros es un placer poder compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Y estamos en el capítulo 15. La semana pasada terminamos el capítulo 4. Y vamos a comenzar el capítulo 5. Vamos a tratar de sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a la palabra de Dios. Vamos a escudriñar, vamos a esmechar la palabra. Y vamos a orar porque sin el Espíritu de Dios que nos dé el entendimiento nada podemos hacer, hermano. Eso es una realidad. Padre, te damos gracias, Padre mío, porque tengo entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo te doy gracias porque usted me oye. Gracias, Señor, junto a la iglesia, en la congregación que aquí está reunida, de la que nos oye por la internet. Yo te pido en el nombre de Jesús, que sea usted dándonos entendimiento, iluminándonos el entendimiento para comprender la revelación que usted ha dado a los hombres por medio del Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que es la inspiración del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios, que nunca trajeron la palabra de Dios por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, trajeron y escribieron los manuscritos de la Biblia. Yo te doy gracias porque hoy podemos comprender y conocer tu voluntad y conocerte a ti, Padre, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te doy la gloria, la honra y pido que el Espíritu Santo se manifieste en esta noche, cambiando nuestra manera de pensar, transformando nuestra mente, cambiándonos con tu poder, transformando nuestro corazón, enseñándonos cuál es tu voluntad, los principios del reino de Dios. En el nombre de Jesús te doy gloria y alabanza, porque en esta noche vamos a ser edificados con tu palabra, que es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mismo saca a la luz cómo pensamos y cuáles son las intenciones con las que hacemos las cosas, a fin de poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, porque usted es nuestro maestro, y porque ha dado dones a la iglesia, y porque nos ha dado la administración. Yo te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Padre. Amén. Capítulo 5 de Lucas, entonces. ¿Qué podemos decir del capítulo 4? A ver, ¿qué me dice? De lo que leímos la semana pasada. No todas a la vez, por favor. Hizo uso de la palabra de Dios para defenderse de las tentaciones de Satanás. Y algo bastante peculiar que también se aprende del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto es que la intención de Dios llevar a su gente al desierto no es para que la gente recurra a sus propios medios para resolver las cosas. Jesús no transformó las piedras en pan. El pueblo no se hizo a sí mismo la comida, sino que descendió maná del cielo, para que quedara pues evidente que no solo el pan mira al hombre, sino a toda palabra que sale de la boca de Dios. Que viene de parte de Dios. Y luego que llega del desierto. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. A Jesucristo. A Jesucristo, el verbo hecho hombre. Y bueno, luego de que llega al desierto, regresa en el poder del Espíritu, mostrando, primero siendo rechazado por su pueblo, luego de pecar en la sinagoga, y luego el rechazo de su pueblo, comienza a mostrar esa gracia hacia el pueblo gentil y sanando. Bueno, primero a la oveja perdida de la casa de Israel, pero cuando le habla que confronta a los judíos, le dice sobre la fenicia, la siriofenicia, ¿no? No habla de Naamán el sirio, habla también de la mujer de Serepta, la viuda de Serepta de Sidón. Sidón es lo que era hoy día Líbano, lo que es día Líbano, ¿ok? Fenicia en aquel entonces. Sidón. Y él hace ofensión de gente gentil porque él confronta a los judíos en el hecho de que ellos teniendo la palabra y teniendo al Dios de Israel, un gentil le creyó más al Dios del cielo y recibieron milagros en la antigüedad.
y que él mismo venía a traer la palabra, que ellos mismos lo rechazarían. Por lo tanto, muchos gentiles al igual lo iban a aceptar. Pero eso no quiere decir que él venía a traer palabra a los gentiles. Eso hay que aclararlo. Porque no sé si aquí en Lucas lo vamos a ver. Él dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, que los suyos no le recibieron, es otra voz. Y cuando habla de los suyos, no habla del pueblo de Israel como tal. Porque mucha gente de Israel sí siguió a Jesús. De hecho, los apóstoles, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran los apóstoles? De Israel. Ahora, parte de la nación fue endurecida, como lo decía la escritura, por el libro de Isaías, que era cumplimiento profético por la incredulidad de su mismo pueblo. Pero ¿qué es repercutido en eso? En la salvación a los gentiles, cumpliéndose la palabra que había dado promesa a Abraham, que en tus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, todas las naciones de la tierra, lo que quiso decir. Con el Evangelio. O sea, el Evangelio iba a ser abierto a todas las naciones. Pero una de las cosas era, pues, que la dureza de Israel y haber andado en la ley por obras y no por fe, permitió que rechazaran a Jesús. Pero cuando le dice eso, se lo dice en una sinagoga. O sea, ¿quién se reunía en la sinagoga? Maestros de la ley, fariseos que manejaban la ley. No le habló directamente al pueblo. Confrontó a gente que conocía la palabra y aún así un gentil en el tiempo antiguo había sido recibido, sanado. Porque a veces, y es lo que Cristo le quiso recalcar ahí cuando los confronta en la sinagoga. Porque ¿cómo es posible que ustedes teniendo la palabra no le crean a Dios y a su promesa, y que un sirio, un impío llamado Naamán, que tenía lepra, Dios le extiende su gracia y él la acepta? Y aún se humilló, porque él dice, no hay rías en Siria en las cuales yo me pueda ir. Sin embargo, por la palabra del profeta, él fue y obedeció. Y por eso que fue sanado. Si no hubiera obedecido a la palabra, ¿qué hubiera pasado? Nada pasa. ¿Entiendes? Entonces, eso se lo confronta. ¿Y qué pasó? El mismo carácter del pueblo antiguo, de la apostasía de su pueblo Israel, estaba pasando con la generación de ¿quién? De Jesús. Porque pasaron lo mismo, lo trataron de despeñar. Querían lanzarlo por un barranco. Porque, bueno, la palabra les confrontó. O sea, tú vas a decir que un inmundo y gentil es mejor que nosotros. Nunca quiso decir eso el Señor. Lo que quiso decir es que cómo es posible que un gentil que no tenía la palabra de Dios creyó a la palabra de Dios, usted que tiene la palabra de Dios no la cree. O sea, la dureza del corazón del pueblo de Israel, y sobre todo de los dirigentes de la ley, los que llevaban la ley. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pudimos ver la liberación, hablamos de liberación, ¿se acuerdan? Cómo Jesús hace sanidad. No permitía que los espíritus del mundo proclamaran directamente que era hijo de cada. Pero le conocía, ¿no? Cuando Jesús era tentado también ahí se reflejaba mucho la armadura de Dios. Ok. En la parte Y muy importante elemento, hermana María Eugenia. Claro, que eso fue el viene. Eso me llamó mucho la atención que relacionado a eso, que en el momento de la predicación, fue cuando se utilizó mucho la armadura de Dios, el poder del Espíritu. Por eso es muy importante seguir con análisis la narrativa bíblica. Generalmente la gente lee corriendo. Yo cuando comencé a leer la Biblia era así. Yo leía, aconteció que estando Jesús en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de pescadores, bien, bueno. Como que en la carrera yo decía, terminé de leer la Biblia, la leí completa, como si fuera, wow, le gané a todo el mundo. ¿Ah? Pero ¿qué me quedó de lo que leí? Pude sacar de
de la narrativa bíblica lo que Dios quería transmitirnos. Eso es lo importante. Y cuando uno nunca va a ver elementos, por ejemplo, inferenciales directos, cosas que infieren directamente, como la armadura de Dios, por ningún lado. Pero lo infiere de manera indirecta. ¿En cómo? En cómo él aplicó la defensa de la tentación. Y tú ves toda la armadura de Dios total, absolutamente usada por Jesús. Porque la armadura de Dios no es un elemento solamente teórico, es un elemento práctico. Muy importante. Bueno, entonces hay que estar muy atentos a la narrativa bíblica porque vamos a ver elementos muy importantes del mundo espiritual que nos pueden edificar, nos pueden mostrar cómo debemos nosotros practicar, vivir el Evangelio. Vamos a leer el capítulo 5. Ok. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, aquí cambia el escenario, porque el versículo 44 termina en las sinagogas de Galilea. ¿Ok? Y aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Y cómo le causaba eso furia y envidia a los fariseos? Ahora, Jesús no iba ofreciéndole a las multitudes riquezas. O sea que la gente no iba a Jesús porque había un ofrecimiento de algo, en el sentido de decir, si me sigues te voy a prosperar y te voy a multiplicar, te voy a bendecir y serás grande en la tierra. No. Sí vino ofreciendo el Evangelio, vino ofreciendo la gracia, vino ofreciendo el perdón, la liberación, vino ofreciendo, pero sobre todo vino ofreciendo la palabra de Dios. Cosa que muchos hombres de Dios han dejado de hacer. Muy interesante. Porque la gente se agolpaba para oír, ¿qué? A John Maxwell. Las puertas del éxito. No, se agolpaban para oír la palabra de Dios. Porque Cristo vino predicando el mensaje que venía del Padre. O sea, cuando uno puede ver el mensaje de Jesús y puede aprender las enseñanzas de Jesús, lo que podemos ver, hermanos, ¿qué podemos ver? A ver, en las enseñanzas de Jesús. Siempre Está en el versículo 1. Es una sola palabra. Que no predicaba su propia palabra, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, hoy día se predica psicología. Y toda la gente se amontona para oír al conferencista de no sé cuál, San Pincho. De cómo ser rico. O los principios bíblicos para ser próspero. O yo no sé cuánta cosa más. Pero me la comí. Sino que la gente tenía hambre de oír palabra de Dios y no lo conseguían los fariseos. Cuando Jesús vino predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, tenía una palabra de Dios que la gente necesitaba. Y que la gente por eso iba a oír la palabra de Dios. Pastor, y hubo un caso cuando multiplicó los panes que después ya no le seguían por la palabra, sino porque le estaba dando comida. le saciaba el Y hambre él los después. confrontó diciéndole que se alimentaran no con el pan que... Me seguís porque los alimentos, porque me interesa la palabra. Hoy en las iglesias, yo mira, cuando voy a predicar yo analizo. Porque yo debo aprender lo que se debe hacer y hay cosas buenas que yo puedo aprender de una iglesia. ¿Verdad que sí? Pero también analizo las cosas que yo no debo aplicar y que debo evitar en la iglesia. Y yo discierno, y una de las cosas tremendas, hermano, es que a veces he podido ver cómo la gente en las iglesias se para en el momento de la palabra. Se va para el baño, que sí, que me llamaron.
sea, y te dice a ti, le gustaba el culto, le gustaba la música, le gustaban las muchachas, le gustaban las danzas, pero en el momento de la palabra, no, ahí sí no. Qué fastidio, va a hablar muy largo. A diferencia del ministerio de Cristo, la gente iba, era para oír la palabra, no para ver cómo qué bonito danzaban las danzarinas. ¿Entiendes? Y no es que esté mal las danzarinas, o sea, si se hace correctamente, como la Biblia nos manda, y con el corazón adecuado, es correcto. Pero la gente lo que debe ir es a la iglesia, es buscar la palabra de Dios para ver cómo vivir. No un entretenimiento. No un entretenimiento, efectivamente, porque lo que hacemos no es para entretener a la gente, sino para adorar a Dios, que es otra cosa. No es un show. Y por eso nosotros no vemos, usted no ve que nosotros hacemos obras de teatro. Porque a veces, si las obras de teatro son buenas en un sentido, puede transmitir un mensaje. O sea, transmite un mensaje. El problema es que se está actuando sobre algo que quizás el que está actuando ni siquiera vive eso. No, pero creo que Ajá. le quita el derecho y el poder a la palabra. Quieren hacer... Efectivamente, quieren hacer, porque es que Dios nunca eligió mímicas ni elementos, sino la predicación, la comunicación del mensaje. Usted lo va a ver por todos la iglesia primitiva, el mensaje de Jesús. Nunca fueron elementos extra bíblicos, o sea, es decir, extra predicación. Son reales, no simulados. Y además, la misma palabra actuar te dice que es algo falso, que Sí, está eso, fingiendo sí. algo, una vida que ni siquiera él mismo vive. Quiere transmitir un mensaje, pero que él mismo no vive. ¿Entiendes? De hecho, pastor, Y es un efectivamente. Ahora si me dice, pastor, hay un tiempo para testimonios en la iglesia, vamos a meterlo, claro que sí. Porque eso sí edifica. La gente testificaba de lo que Dios hacía y la gente se llenaba en fe. pastor, hubo un hecho que ocurrió Son vivencias prácticas. con la gente del ferrocarril. Ellos invitaron a varias congregaciones a hacer obras teatrales o expresiones musicales, algo artístico para profesar la fe. Pero lo único que ellos le dijeron fue, puedes hacer la obra de teatro, en el caso de la congregación donde yo estaba, pero no puedes predicar. Entonces se podía era nada más hacer la Hace obra, una sola. pero y el muchacho con todo y eso aprovechó 2 minutos, le dieron para el mensaje y lo atendió 5 minutos y ya estaban cortándolo. No podía dar mensaje, nada más la pura. Porque la Biblia dice que la fe viene por el No se oír, predica, no por el pero- ver. Por el oír. Y el oír, la predicación de la palabra de Tiene Dios. herramientas mundanas para llevar a la iglesia. Sí, La entonces, mayoría de gente de teatro es homosexual, O sea, sí quiere transmitir un mensaje, pero no es el medio que Dios ha usado, ni es una vida verídica. No es como dice la hermana, que de repente yo quiero contar testimonio de lo que Dios sí hizo en mí. Y que de repente hay personas en esta iglesia que conocían la vida de la persona y dice, es verdad que está transformada. Efectivamente. Y Y no algo... personas que están pasando por lo mismo y se identifica y dice, bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo de la hermana. ¿Entiendes? Algo real y no una sola mentira. Efectivamente, no está fingiendo, no está imitando las telenovelas. La gente vive una falsedad. Se mete a un personaje que no es, e imita a una persona, transmite un mensaje, como todo transmite un mensaje. Todo influencia. Sí, que el Pero eso espectador no es- como tal lo que hace es en el momento a lo mejor le Distraerse. toca como que no, y le toca de repente la sensibilidad, pero ya, así. O sea, no lo toma en sí, sino las emociones. obviamente. Pero generalmente la gente no ve una novela para ver un mensaje, para aprender algo. La gente ve para entretenimiento, ese es el problema. Cuando la gente ve un show, un sketch, va a una sala de teatro, ¿a qué? ¿A ver un mensaje? No, va a entretenerse. Claro, es que tiene un mensaje, sí, pero la gente va y salió riéndose, aplaudiendo, toda aquella cosa, pero va a entretenerse. Nosotros en la iglesia no hacemos eso. Eso no es la ciencia. Jesús, tú nunca viste vamos a hacer una obra de teatro los discípulos y Cristo. Entonces Cristo hacía una obra de teatro que él era el Padre y que los discípulos eran Moisés, Abraham, claro, porque era su pasado y La obra de teatro de la Biblia y el güey. la Biblia
Bueno, en vez de hacer la parábola, hacer una obra de teatro para que vean. Pero cuando la gente oye la palabra de Dios, ¿qué pasa? Quebranta la peña. De hecho, en los días de Jesucristo, Traspasa el corazón. tanto los romanos como los griegos, esas obras teatrales se hacían en esos días. O sea, era un mecanismo que viene de ahí, de hecho. O sea, que existía. Que no es Existía. que diga que Toda la vida. Pero nunca lo usó. Que no es que no lo usaban porque no existía, sino que sí existía, pero lo usaban los policías. Las obras de teatro toda la vida han existido. De hecho, es un elemento griego. Claro. por allá y son paganos. Es que yo digo, no sé, pienso yo que a lo mejor ellos quieren así como, él hacía parábolas, ellos quieren hacer como que, bueno, vamos a hacer un teatro para que la persona se pueda identificar de repente con eso que está pasando ahí, le toque la parte sentimental, pero como Que le sí ha toca ese pasado. momento, y en ese momento, ¿verdad? Sí, hay personas que se Que identifican lloran, porque- se quebrantan. y lloran, ajá, y les toca eso, pero después que salen de ahí ya no ha pasado nada y vuelven a su... Ahí hacen lo mismo que hacen con el reggaetón. Que va a ganar mundano y que Sí, la idea es ministrar a los santos, estamos con lo correcto. Pero Dios ha elegido el método de transmisión del mensaje a través de la predicación. Que la gente iba a oír la palabra de Dios. Sigo. Vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Estamos oyendo la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí predicamos en esto hace unos días atrás. Lo que podemos decir aquí, algo que no tocamos en el mensaje, era, sí lo tocamos, pero de manera abierta, sí, superficial. Pero el hecho de que Jesús estaba, ¿qué? Enseñando la palabra de Dios. Y en medio de la enseñanza, terminando la enseñanza, Jesús le da una palabra a Pedro y le dice: boga mar adentro. ¿Cuál fue la primera reacción de Pedro? El razonamiento. El razonamiento fue: Señor, todas las noches hemos estado pescando, pero yo no voy a obedecer a mi razonamiento. Más en tu palabra echaré la red. No importa que yo no haya pescado nada, si tú me estás dando una palabra y tú me vienes con palabra de Dios, o sea, si es Dios que te está mandando a que yo vaya para él, entonces yo lo voy a hacer. Confío en ti. Confío en ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? El poder de la fe en la palabra. Hermano, si Pedro no hubiera creído, dice: no, Señor, le hubiera ganado el razonamiento y le hubiera dicho: no, toda la noche hemos pescado. Ay, vamos a pescar toda. Ahora, si en la noche, cuando los peces están tranquilos, que no hay luz, que uno los puede atrapar con mayor facilidad, y ahora vamos a pescar algo. No, Señor, ¿qué hubiera pasado? No pesca. ¿No pesca? Sencillo. Las cosas no suceden. Solamente las cosas suceden cuando la fe se activa y se pone por obra la palabra. O sea, cuando Dios nos da una palabra, lo que tenemos que hacer no es razonarla, sino del Señor: bueno, hemos pasado toda una vida en una circunstancia, más yo en tu palabra voy a actuar, voy a hacer lo que tú me dices. Y yo sé que yo voy a creer esta palabra y las cosas van a suceder. ¿Qué pasa? El problema no es cuando se crea la palabra, sino cuando se crean los ideales. O sea, a los razonamientos humanos, a lo que yo creo que es palabra de Dios. Porque hay cosas que Dios no nos ha dicho, y entonces nosotros creemos, y entonces creemos que Dios está obligado a hacer lo que yo creo. No, no. Dios está obligado a cumplir su palabra, no la palabra de ningún otro. Yo declaro, yo digo, yo profetizo, no. Porque yo declaro y yo creo que las cosas van a suceder y se diga el rico, el pobre, rico soy, entonces ya el día de mañana ya soy rico. Pero Dios dijo eso. No, pero yo lo creo. Ah, bueno, siga creyendo tú.
eres positivo, tienes un pensamiento positivo. Always creyó. No se llama positivismo, pero eso no es palabra de Dios. Ahora, cuando dice la Biblia, creí, por lo cual hablé conforme a lo que está escrito, yo lo pongo por obra, porque cuando uno lo cree, no la activa. Esta iglesia no existiera si yo no le hubiera creído a Dios. Existiera otra, pero esta no. ¿Y sabes lo que pasa? Es que cuando Dios me dio una palabra, la gente me decía que no, yo le creí. Y yo puse por obra y activé y me moví a fundar. Eso fue, ¿y qué? Resultado. Algo lo que dice la física. ¿Qué dice la física? Acción produce una reacción. O La resultado. ley de acción y reacción. Sí. ¿Y qué dice más? Que cuando se pone en ejecución, ¿no entiendes? Estoy tratando de parafrasear una ley de... Pero esto más allá, va más allá de la física. Esto va más allá de la física. Esto va del mundo espiritual y lo sobrenatural. Es que cuando Dios nos da una palabra, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Porque es que es Dios que lo va a hacer. Entonces Pedro lanzó las redes y ¿qué pasó? Capturó gran cantidad de peces. En su fuerza no pudo, pero Dios le dio una palabra y se movió. O sea que cuando Dios nos da una palabra y uno no la cree, no sucederá. No sucederá para ti, pero sí para otros. Doy un ejemplo. En cuanto a las promesas del Evangelio, comúnmente nosotros hablamos del arrebatamiento. Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Hay gente que sí, como nosotros. Primeramente la creemos no porque nosotros queremos huir de la tierra como una doctrina escapista y creamos un ideal de que Dios nos sacó. No. La creemos porque es palabra de Dios y una promesa. Está escrita. Está escrita. Y la creemos porque Dios la ha dicho. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Que otro no la crea no va a detener el cumplimiento. Ni que yo la crea, ni que nadie la crea, porque Dios es un oráculo de Dios, es una promesa de Dios y escrita. Y Dios honra su palabra. Y Dios honra su palabra. Y no quedaría como un mentiroso si no la cumple. Por eso lo debo escrita, para constar como testamento de lo que Dios va a hacer. Para que el hombre se dé cuenta que lo que Dios dijo, lo prometió hace miles de años, lo va a cumplir. Y que trascienda las generaciones, como la palabra prometida. Ahora, ¿quiénes son los que van a beneficiarse de dicha promesa? Los que creen. Los que pusieron por obra esa palabra, los que creyeron y siguieron a Jesús esperando esa promesa. Los que no creen en la promesa no les va a pasar nada porque precisamente la palabra se pone por obra cuando se cree y se ejecuta a aquellos que la creen. ¿Qué? Si de repente Pedro no hubiera creído y otro de los que estaban ahí, pescadores, hubiera tirado la red, Pedro no le hubiera pasado nada, no se hubiera cumplido en él, pero sin otro. ¿Entiendes? Porque la palabra como sea va a cumplir. Dios la dio. No hay que amar. Yo no, bueno, Señor, amarro la palabra ahora mismo, venga. Yo amarro esa palabra y voy acá porque mi empresa va a surgir. Nada de eso, Pedro dijo. Señor, en tu palabra echaré la red. Y fue y lanzó la red y sucedió. 5 respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hay una palabra clave en el versículo 6. Dígame. Y habiéndolo hecho. Esa es la palabra. Si no lo hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado? No. Ajá. Clave. Y ahí está pudieron experimentar el cumplimiento de la palabra proferida porque alguien creyó. Y la fe nos lleva a actuar, porque la fe sin obra es muerta. ¿Ok? Sigue. Dice el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas
ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Fíjate tú que un común denominador en el pueblo de Israel, el temor que había de Dios. Cosa que hoy eso no sucede mucho. Y cuando ve ese elemento sobrenatural y cómo Dios respaldaba la palabra de Jesús, digo, nada, cae de rodillas, Señor, yo soy un hombre pecador, apártate de mí. Porque le dijo, apártate de mí, tengo a Dios al frente, tengo el enviado de Dios. ¡Ah! Y me agarro de él más bien. Pero no, el temor hacia la santidad, hacia el Dios del cielo, era tan grande que la primera reacción de un judío era, apártate de mí. Cuando Dios se manifestó en el Horeb con trueno relámpago, ¿qué dijo el pueblo? Tembló y dijo a Moisés, no, ve tú y habla con Dios. Sé tú nuestro intermediario, no sea que Él se enoje y nos consuma. ¿Por qué? Porque ellos decían eso por el pecado que ellos cometían. Ellos sabían que si se presentaban en esa condición delante de Dios, iban a morir. Por eso le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy pecador, apártate, no vayas a consumirme. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Porque por la pesca se había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, aquí está, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Un elemento, el llamado. Eligió un pescador y usó el elemento de pesca para decirle cuál era el propósito por el cual lo estaba llamando. ¿Cuál era el propósito? ¿Que fuera qué? Ajá. Eso se llama llamado. Cuando Dios da llamado, Dios da propósito. Te dice para qué. ¿Qué? Pastor, 11. Ajá, dime. hay un hecho allí con respecto a ese versículo. Tiene que ver con Marcos 1. Cuando él hizo el llamado a Juan, a Jacobo y a Mateo, bueno, en este caso a Pedro, a ellos tres, yo creo que este hecho de la pesca milagrosa fue en ese momento que él hizo el llamado. No fue en ese Te voy a momento. explicar. Estaba Jacobo en el capítulo 5. O sea, estaban trabajando, o sea, quiere decir que cuando hizo el llamado, pero ellos siguieron trabajando. Sí, pero A un Leví punto no que era sí. pescador, no estaba ahí. Leví era publicano. Y el que era un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Jesús pasó por frente de la cobranza de impuestos y dijo, sígueme. Él estaba trabajando. O sea, son lugares No, diferentes. pero en Marcos 1, cuando dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que estaban en la red. No, ese sí es el mismo pasaje. Pero Leví no, no. pero Leví no. No, hablaba de Leví, hablaba de Pedro. Ah, en este ok. caso, es Pero el mismo como me dice pasaje. Leví. No, sí, yo que... No, sí es el mismo. Marcos 1 y Lucas 5 es el mismo pasaje. Lo que pasa es que Marcos 1 no narra, No hace esta... no hace referencia a este elemento. Igual de Mateo 4. Entonces, porque estaba Simón, estaba Jacobo y estaba Andrés, su hermano. Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, perdón. Ajá, que eran los hermanos Zebedeo. Eran momentos diferentes, ¿no? Entonces, no, pero el de la pesca y el llamado de Pedro y Juan es el mismo momento. Esto fue en ese mismo momento. El mismo momento. Dice Porque los temas- ella es donde le hace el llamado, sígueme. Ahí mismo. 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, viste, es el mismo. Así dice. Es el mismo. El Marco narra que ellos mismos dejaron todo. Solamente que Lucas entiende mal. Efectivamente. Va directo a... ¿Por qué? Porque Lucas además hizo una investigación. Marcos también, pero el Evangelio de Marcos está más centrado a no poner en orden la historia de Jesús, sino a hablar elementos del poder de Dios y lo sobrenatural de Dios. Sin embargo, Lucas quiere poner en orden la historia
y le escribe ¿a quién? ¿A quién? Ah, A Teófilo. Teófilo. Excelentísimo Teófilo, para que él pudiera entender cronológicamente los hechos. ¿Ok? Por eso es conocido, uno de los evangelios de Lucas es conocido como el evangelio mejor organizado que hay en cuanto a los hechos históricos. ¿Ok? Sin embargo, el libro de Mateo para mí es el libro más proféticamente hablando, más completo de los hechos de Jesús en cuanto a la promesa de la palabra. ¿Okay? Porque Jesús no fue un hombre que comúnmente nació en una época, ya te voy a dar la palabra, que nació en una época al azar, no, nació por un cumplimiento profético, y eso es lo que hace Mateo, cosa que no hace. Sí, todos hacen inferencia al cumplimiento profético, pero nadie como Mateo. A ver, ¿qué iba a decir? que en el Evangelio de Juan es una referencia, un relato diferente de lo que es el llamado de Pedro. Ajá. Él dice que tuvo un encuentro con Jesús y bueno, después el milagro entregó la relación de que Jesús era el Señor. Pero Juan nos dice que fue Andrés el que llevó a Pedro a la pie del Señor. Le dijo que había encontrado el Mesías. Pero bueno, ahí está obviando unos elementos que Juan está diciendo. Pero él lo lleva hasta este momento. Hay elementos que Lucas no está obviando. ¿Me entiendes? Como el hecho de que Andrés llevó a Pedro. Pero ¿dónde es que tiene un encuentro con Jesús? Es en el mar, donde Marco y Lucas están diciendo. Y él vio el poder sobre Donde hace el llamado. Oye, Dios le bendiga, usted no sabía lo que yo quería encontrar. Me conocen. No sabía. Aleluya. Amén. Gracias. Y es tremendo, pastor, hablando de eso que también, que ya estamos hablando en la concordancia de los demás capítulos, que en Mateo habla sobre que Juan y Jacobo, que trabajaban con el padre, y el padre a lo mejor pudo haber estado mayor, y no, Zebedeo, el papá de Juan y ¿cómo? El papá de Juan y no, se llamaba Zebedeo. Zebedeo. Se llamaba Zebedeo. Ellos cuando llegaron a la tierra dejaron al papá y todo también apellido. solo, y se fueron y no le importó el papá. Y es el mismo relato. Y es el mismo relato. Lo que pasa es que, mira, por eso mire, usted nunca puede sacar todo el elemento de interpretación solo en un pasaje de la Biblia. Sí, no porque se puede. Y es lo que le sacamos a cada uno de los... Sí, Porque la Biblia son pedazos de revelación, libros que se complementan. ¿Por qué cree que la gente dice que la iglesia pasará por la gran tribulación? Porque solamente lee Mateo 24. Y como es la palabra de Dios para los santos, dice, bueno, la iglesia va a pasar. ¿Por qué se llaman los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. La palabra sinóptico significa paralelos. Son evangelios que cuentan paralelamente la historia de Jesús, pero que cada uno se complementa. Lo que dijo uno no lo dijo el otro. A veces hay historias que sí las dicen, pero que se complementan cosas que no las dice un libro. Por ejemplo, creo que Mateo habla de un gadareno y Marcos habla de dos gadarenos. O al revés. Mateo habla de dos gadarenos y Marcos habla de uno. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Los dos tienen la razón. Porque el hecho es que Mateo estuvo con Jesús, ¿entiendes? Y el otro compiló. De repente que cuando Marcos estaba compilando la información, le dijeron que un gadareno le cuenta la historia, pero no a la manera de dos. O sea, no estás desviando en ninguna manera la historia, solamente que obvia a uno de los gadarenos. Listo. El hecho es el gadareno. La historia del gadareno, o de los gadarenos. Hablando de eso, pastor, también ya que está nombrando eso, también, como dice el pastor, no se puede obviar solamente leyendo un solo capítulo de un solo libro y no llevarlo exactamente. Por ejemplo, si leemos en Marco, lo que, ¿por qué no pudieron los discípulos sacar el demonio del muchacho lunático? Si leemos nada más el contexto, da a entender que hay que ayunar y orar para sacar el demonio.
Y muchas personas se agarran de eso. Sí. Pero obviamente, si no vamos al paralelo de Mateo, bien claro el Señor dice, claro, por su falta de fe, por su incredulidad. Igualito sobre la doctrina de atar y desatar. Es lo mismo. Tú ves en Mateo que parece que te manda a atar al demonio para poder echarlo fuera. Pero Lucas te explica claramente que quién es el hombre más fuerte y que está refiriéndose a Jesús y quien lo ata es Jesús y no nosotros. Y una serie de cosas elementales, ¿me entiendes? Que si no se estudia en paralelo los mismos pasajes que tienen que ver con el mismo contexto, no se puede tener toda la diversidad de los hechos. Fíjate tú, cuando hay un suceso, ¿qué hacen los policías? Tienen que compilar información de todos los testigos, no solamente de uno, para poder armar la realidad de los hechos. Porque puede correrse riesgo que se vea solamente de un punto o de un lado de la cara la historia y pueda distorsionarse. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Tú tienes que ver con todos los testigos, todos los que estuvieron, las historias, y que se complementen. Entonces tú puedes tener un panorama completo del hecho. Porque por decir algo ahí, Mateo, como usted dice, fue el que estuvo allí. Pero los otros no estuvieron sino investigar. Investigaron, pero no investigaron en la historia, en papeles. Investigaron de gente que vio y que estuvo allí. Que es como cuando pasa un suceso ahorita, que de repente la persona se enfoca en algo, o por decir un accidente, y usted ve lo que está pasando con esta persona, más no lo que está pasando con el de al lado, y usted estuvo ahí. Y de repente lo que está afuera vio todo. Efectivamente, y de repente tú estás viendo la cuestión del accidente del otro, el otro estaba del otro lado y vio otra cosa que tú no viste. Porque nosotros no podemos tener la percepción de todo, generalmente. Y cuando hablamos del ministerio de Jesús, estamos hablando de multitudes que vieron a Jesús. Cada uno decía, ¿Me entiendes? Entonces Dios pone la gente exacta, que eran los que iban a aportar. Pues ahí donde entramos, que esto es un libro que se escribió bajo la dirección del Espíritu, y Dios puso las piezas necesarias. Por ejemplo, para tú comprender todo lo que tiene que ver con los elementos de la segunda venida, tienes que estudiar todos los elementos contextuales, hablando del mismo evento, que están dispersos en toda la Biblia. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Jeremías? ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué dijo Mateo? ¿Qué dijo Lucas? ¿Qué dijo? Y cuando tú ves todo, cada uno de uno, pones en orden cada cosa y tú dices, esto es por esto. Vas armando el rompecabezas. Por eso yo le llamo el principio del rompecabezas. Porque la Biblia son libros, no es un libro, son varios libros que contienen pedazos de la revelación de Dios en todos los tiempos. Y que lo que otros dijeron se cumplió en un elemento, y lo que estos dijeron no se ha cumplido, pero se cumplirá, y que el otro dijo y se complementa. Entonces uno puede ver la diversidad del cumplimiento profético si se estudia todos los paralelos del hecho contextual hablando, que se esté hablando del mismo hecho. Cuando se descontextualiza, cuando llegaron un pasado que nada tiene que ver con lo que se está diciendo, con la historia que se está narrando, con la profecía. ¿Usted está viendo? La segunda venida según Zacarías, segunda venida según Isaías, segunda venida según Judas, según Mateo, y está hablando de hechos narrativos del mismo Señor Jesucristo. Son complementarios. Efectivamente. Se complementan, se conectan de tal manera que tú puedes decir, wow, yo puedo ver todo el dibujo. ¿Por qué nosotros decimos que el arrebatamiento nunca será en la segunda venida? Porque cada vez que tú ves, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la segunda venida, en ningún lado ves gente subiendo, sino gente bajando. No hay gente subiendo para arriba, nunca. Jamás. No los hay. Más bien viene Cristo en gloria con un ejército numeroso. ¿Entiendes? Entonces, son elementos que usted no puede obviar. Cuando se habla de una narrativa bíblica, en el caso de Lucas, estamos hablando de la pesca milagrosa, y cuando elige y llama a Pedro, tú solamente no puedes ver qué dijo Lucas. Debo ir a Mateo, qué dijo Mateo sobre el mismo evento, lógicamente hablando. No puedo ir al hecho de Leví, porque Leví y Mateo son, cuando Dios llama a Mateo y Dios llama a Pedro, son eventos diferentes. Entonces, Leví según Lucas, Leví según Mateo, Leví según Marcos, cómo fue el llamado, se complementa. Esto no lo dijo él, pero lo dijo Mateo.
pero lo que dijo Lucas no lo dijo Mateo. Entonces se complementa, tú puedes comprender toda la multiformidad de la palabra de Dios y de los hechos. Puedes ver todo claramente lo que realmente sucede. Y con eso mismo que te explica, Se llama paralelo. uno le puede como que confrontar a las personas que dicen que, o sea, que son prácticamente ateas y pueden decir que hasta son católicos y dicen que la Biblia es de hombre y que los hombres pueden inventar y que a lo mejor inventan algo. Y ahí es donde uno puede confrontar, que se ponen a leer, a pegar, no fue que a alguno se le ocurrió decir algo. Es que No, y mucho- que fueron tiempos diferentes y años. Y volvieron y se conectan. Por eso es que muchas de las personas cuando leen dicen que la Biblia se contradice porque no pueden entender. O sea, es como dice, tienen que tener por lo menos un orden de cómo leer la palabra. Y lo más importante, ellos leen esto así, vacío. Porque es la luz del Espíritu Santo lo que le da la Porque le da revelación. entendimiento. Claro, no es por eso que te digo que lo que te dicen es Ah, bueno. ay, como escrita por Es hombre, ¿quién dice que impresionante es la verdad? conexión Sí. profética que tiene la Biblia. Porque grande dice la palabra que el hombre natural no puede percibir las Es cosas. impresionante espirituales, cómo porque son todos locuras, hablan pues. de los mismos eventos. Al hombre natural En esto le es tiempos locura y diferentes. no las puede entender porque esto se ha de discernir Como las parábolas, espiritualmente. porque no todos lo podían entender, porque era para Exactamente. ellos, exactamente, era la manera de cómo cubrirla, pues. Que no- Por ejemplo, vamos a hacer algo. ¿Qué son los evangelios? Una biografía de Cristo. Cuando alguien va a hacer una biografía de alguien que se murió, de un hombre importante en la tierra, Eso. ¿qué hacen? Investiga. ¿Investigan con quién? Con los que lo conocieron. Con los que lo conocieron, Van a exacto. las fuentes. Exacto. Van a la escuela donde él estudió. Los amigos, Entreví la familia, efectivamente. claro. Entonces dice, oye, este señor sí sabía, pero nunca lo conoció. Pero, ¿cómo armó la historia? Bueno, yendo, indagando, investigando de gente que sí lo conoció, que sí lo vio de primera mano y que puede contar su historia. Y así pasa que cuando ve la biografía que hace de esa misma persona, varias personas, van a ver que hay detalles como que este colocó, este explicó más, este dejó de colocar esta parte que no le pareció tan importante y otras sí. Y ahí es donde ve. Y es por eso que la Biblia nunca la puedes estudiar a la luz de un solo pasaje. No, porque una sola persona no puede tener la percepción de todo. No, uno no tiene la capacidad de hacer eso. ¿Entiendes? Entonces vamos, seguimos, continuamos. Disculpa que le interrumpa. Ajá. Nosotros y conmigo, bueno, nosotros acá nos fuimos para Líder a comer José Alberto, mi hija, y yo. Y casualidad que yo estoy ahí, yo compré unas comidas y veo una muchacha hablando con usted y digo, esa muchacha como que está confundida, está hablando de la Biblia, de los discípulos, de sé qué más, y yo creía que ella estaba confundida y resulta que ella estaba hablando con un muchacho que es ateo. Entonces yo digo, José Alberto, por favor, muévete, larga ese muchacho. Y de verdad José Alberto agarró su comida, permiso, me puedo sentar con ustedes aquí. Pero de verdad me está contando todo lo que el muchacho le dijo, porque el muchacho le dijo que es ateo, pues. Y yo le digo, pero es increíble como ellos te pueden creer en tantos libros, en tantas personas, y todo, y no te creen a la luz de la palabra lo que es la verdad y lo que es Cristo. O sea, su mente, verdaderamente que su entendimiento está totalmente Tan cegado. que te creen todo. La incredulidad. Parece que te dije que tenemos más fe que nosotros. Tiene más fe. O sea, Alberto me dijo que ellos tienen más fe que nosotros, creen en todo el mundo. Sí, Bueno, Increíble. vamos a ver dos elementos interesantes. En el discipulado tercer nivel, vamos a ver temas se llama llamado al ministerio del tiempo completo y vamos a ver elementos como los que estamos hablando aquí. Versículo 10 y versículo 11. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. ¿Cómo se llama eso? Llamado propósito. Designación de propósito. O sea, desde ahora te haré pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuándo dejaron todo? ¿Cuando los envió como apóstoles o cuando los llamó? Lo llamó. Mira, hermano, a veces la gente a veces no entiende cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Y uno le dice, hermano, mira, Dios me ha llamado a tiempo completo para hacer una labor.
Y la gente dice, sí, pero todavía no eres, a mí me decían, sí, pero todavía no eres pastor, sí, pero todavía, pero es que yo tengo que obedecer el llamado desde que Dios me llamó, no desde que me vaya a enviar. O sea, porque la formación implica un tiempo determinado para Dios poder formarte y para que puedas hacerlo no solamente en el conocimiento, sino en la práctica. Porque los discípulos después, más adelante, son enviados de 2 en 2 como discípulos, todavía no como apóstoles. Y echaban fuera demonios, todo, por la autoridad delegada de Cristo. ¿Ok? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y una de las cosas es, cuando Dios te llama y te impacta tu corazón, mira hermano, eso no te deja tranquilo. Y a veces la gente, el que no tiene el llamado, no entiende el que lo tiene. Me acuerdo de a mí más de una vez, mi mamá una vez, que estaba en ese proceso de verdad convertirse o no, me agarró el cuello y me dijo, ¿tú crees que te van a dar el sueldo del pastor? Vete a trabajar. Yo estaba trabajando en la obra de Dios, metido día y noche sirviendo al Señor. ¿Ah? Y yo un día le dije al Señor llorando estas palabras. Lo digo como testimonio, ¿no? A mí no me duele nada de eso en mi corazón. Le dije, Señor, yo me voy a trabajar porque yo tengo que honrar a mi mamá. Así lo dice tu palabra. Yo tengo que producir. Si tú me llamaste, perdóname, pero yo tengo que obedecer esto también. Y yo le digo, si tú quieres que yo vaya a trabajar y deje tu llamado de formarme, me estaba formando. No es que estaba rascándome la barriga, vagueando sin hacer nada, no, estaba metido en la iglesia sirviendo, iba a predicar a las calles, me llamaban, el pastor me llamaba temprano, estaba metido ahí con él para arriba y para abajo, no sé qué, pastor, no sé qué broma, aquí sirviendo. Y me acuerdo yo, hermano, que yo abrí mi Biblia llorando y le dije, Señor, háblame porque yo estoy determinado a hacer tu voluntad. Si verdaderamente tú me llamaste al ministerio, confírmame. Y no me acuerdo yo que abrí mi Biblia y leí en Deuteronomio 12:10 o 10:12 que dice, si tú sirvieres, dice, oye, oh Israel, si tú anduvieres en mis caminos, si tú me obedecieres, si tú me sirvieres y andarás en todos los caminos de Jehová tu Dios, si tú obedecieras a Jehová Dios y los preceptos que Él te prescribe hoy, serás prosperado, porque mío es el cielo y la tierra y nada de lo que hay. O sea, me dijo el Señor, si tú me sirves, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas, pero obedece mi llamado. Esa noche se conectó ese versículo con Mateo 6, cuando dijo, no afanéis porque habéis de comer, que habéis de beber, que vestir, buscar primeramente el reino y todas las cosas serán añadidas. ¿Y a quién se lo dijo? A sus discípulos. Y yo dije, bárbaro Dios. Ahora sí que me he puesto engreído. Esa misma noche orando al Señor en mi cuarto. ¿Qué me tocaba decir? Tomar la decisión como Pedro. Porque Pedro estaba trabajando. Ahora, el razonamiento de aquel que es llamado es este. ¿De qué voy a vivir? Y tenía esposa por la suerte. Y tenía esposa. Y dice, dejándolo todo. ¿Qué era todo? Su barca, su trabajo, todo lo dejó. Cuando llegó el momento del joven rico, él dice, dice que un rico no puede heredar el reino de los cielos. Un cabello no. Después Pedro le dice, no, ¿y quién puede ser salvo? Le dice. Naguará, le dijo, Señor, te estás poniendo extremista. No, que las cosas son así. Y Pedro le dice, Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? El Señor le dijo, no hay nadie que haya dejado padre, madre, esposa, hijo por mí. Y vienes en esta tierra, que no recibe el doble y en el siglo venidero la vida eterna. El doble aquí. En esta tierra. Y hermano, esa es la mayor prueba de fe. Ahora, la clave está
porque hay que aclarar eso, que ellos estaban siendo llamados. No era un invento de su imaginación. Porque hay gente, Dios me llamó, no, Dios no te ha llamado nada. Vago, vaya a trabajar. Lo que no quieres trabajar, hermano, hay gente así, vaga. Y que Dios me llamó, bueno, ¿y qué haces tú metido en la casa si Dios te llamó? ¿Qué haces tú viendo televisión si Dios te llamó? Vaya y péguese con el pastor. Si Dios te llamó, vaya y péguese con el pastor y que todo puede ayudar. No. Cuando Dios llama, creo que es un llamado como el de usted. Voluntario. Voluntario que está entregado a hacer la obra. Dedicado. A predicar ahí, a moverse. Ese es el llamado. Dedicado. De Dios. Pero de verdad, exacto. Y no era ministro, era un discípulo. Yo era un discípulo servidor de la iglesia. Pero el llamado era tan contundente, hermano, en mi espíritu, en mi corazón, que, mira, hermano, yo no podía dejar de dar fruto. Estaba metido. Mi pastor me llamaba a las 8 yo estaba comiendo. Me voy, me tengo que ir para la iglesia. Me voy, pin. Tal. Y un día mi pastor me dice, pero, hijo, ¿por qué no se trabaja? Porque usted no tiene ni un proyecto. Ah, no, pastor. ¡Fua! Le saqué el proyecto de la iglesia. Definitivamente, ¿verdad? Que Dios te llamó. Pero vaya y hágalo, me dio la libertad. Qué tremendo, ¿no? Dios me venía preparado, me enviaron al seminario, todo bien. Entonces, mire, hermano, pero ¿qué creí? Yo le creí a Dios. Puse por obra, dejé todo, no me importó que dijeran qué. Porque nadie puede entender sino el que está llamado. Los hermanos te van a entender. No, pero ahí es donde tu fe es probada. Porque la gente te va a cuestionar, la gente te va. Hemos visto casos de gente profesional que han dejado sus negocios y sus trabajos para iniciarse en el ministerio. Pero ¿cómo comenzaron? ¿Cuando ya eran ministros? No. Cuando estaban como discípulos. Tuvieron que tomar una decisión. ¿Cómo se prepara? Tiene que ser eso. Sí, y bueno, de lo que Jesús comía, le daba a sus discípulos. O sea, que Jesús compartía de lo que le daban a él de ofrenda, él compartía con sus discípulos. Mi pastor siempre así, me agarraba, me metía 50 bolos ahí, compré comida y llevaba para casa. 100 bolos. Y llegaba, mamá, aquí está. Oye, gloria a Dios. Y hermano, mire, hoy estoy vestido. Pastor, ahora como se No me hace devolvió falta. Gabriel, ahora tiene que usted dar 500. No tengo riqueza, no tengo casa propia, no tengo auto. No predico ni amarro la palabra ni lo manipulo para yo tener. Porque yo tengo un Dios que me provee mis necesidades. Le creí y le seguiré creyendo. Los apóstoles pasaron por lo mismo. ¿Y qué prueba de fe? Señor, ¿y qué vamos a comer? Yo tengo una esposa, Pedro le hubiera podido decir. Eso le pone muchos argumentos. Pero ¿qué pasa? El llamado tan impactante de Jesús con Pedro, sígueme. Dejándolo todo, le siguieron. No, pastor, y si le Porque llenó se esa manifestó de una manera vaca, sobrenatural. si le llenó la vaca, era un poco de real, vendía esos pescados. y ¿Usted se acuerda cómo ungieron a David? Se ve muchacho. Detrás de las puertas de las ovejas, ¿verdad? El que menos pensaba. El machamente. El renegado. Dígame si un pescador de esto era considerado por un ministro. Menos. Yo creo que tú vas a considerar como un ministro de aquellos que estaban formados en el Sanedrín. No es las apariencias, no es las apariencias. No es según las apariencias, se le dijo, Dios le dijo a Samuel, no es conforme a la apariencia. A ese yo lo desecho. Yo miro el corazón. Y sabes que ese pastorcito veo obediente a su papá, que cuidaba las ovejas de su padre, principio pastoral, además. Estaba fiel allí, adorando a Dios, sirviendo en su casa, fin. Y ahí Dios lo toma. ¡Guau! Para ser rey. Una de las cosas impresionantes que me ministran de esa unción, de esa consagración ministerial, digamos ministerial porque no existía el ministerio de Cristo como tal, sí, al reinado de Israel. Es el hecho de que Dios es el que escoge, hermano. Dios es el que llama. Y yo me acuerdo que yo era prácticamente alguien que todo el mundo puede esperar de todo el mundo menos de él.
Y una de las cosas tremendas es que Dios envió a un muchachito de 18 años. Yo digo que eso es ser un profeta de Dios. Él no me conocía, él nunca me había visto. Había estado con mi mamá en un viaje misionero a Barquisimeto. Y se iba a hacer una toma evangelística en Charallave. Se iba a hacer una toma evangelística. Entonces llegaron varias gente de varias partes del país, de una organización misionera nacional. Y entonces pues empezaron a repartir a la gente. Entonces cada casa se iba a quedar con un hermano de esos que venían. Y a nosotros nos asignaron ese muchachito de 18 años. Yo me acuerdo que yo me estaba reconciliando. Estaba recién reconciliadito. Pero ya yo sabía el llamado porque Dios había tenido el accidente de 6 pisos y Dios me había hablado con voz audible. Además, Dios trató conmigo el por qué me había dejado vivir. Entonces, pero yo venía a reconciliarme porque tuve un traspié. Y ese muchacho, cuando mi mamá me mira, Edwin, conoce a Edwin. Te bendiga, Edwin. Bendiciones, mucho gusto. Le dice a mi mamá, déjanos solos. Está bien. Yo no vine aquí a evangelizar, yo vine por ti, Dios me habló de ti. Me paro así. Y yo, ya, ¿qué le pasó? Vinieron a buscar. Y me dice, tu mamá tiene un aceite apartado para orar por los enfermos. Dígale que me lo busque. ¿Y cómo lo sabe? Yo sí sabía que ella tenía un aceite que tenía para orar por los enfermos. Y de mamá me dice que tu aceite, ¿cómo sabes eso? Yo no se lo he dicho. Yo no sé, me dijo que te lo buscara. Y dice, Dios vino a confirmar tu llamado. Y te levantó para no volver atrás, dijo. Y esa palabra agarró aceite y en el nombre de Jesús Dios te une. Y cuando me pone la mano ese hombre llena de aceite en la cabeza, hermano, par de huevos fritos que me estaban friendo la cabeza. El fuego impresionante. Y me dice, Dios, unge tu boca para que predique mi palabra. Y cuando me pasa la mano por la boca, se me ha dormido la boca y he caído de rodillas que en platanazo y empecé a hablar en lengua y el fuego de Dios, yo sentía que me salía de la boca, hermano. Y me dice, Dios, usa tu boca como cuchillo, como espada de doble filo, para que prediques mi palabra. Porque para eso te he dejado vivir. ¿Cómo saber eso? Yo nada, wow, Dios. Y con todo eso yo tuve retos de fe, donde mi llamado fue puesto en duda. Después de atrás de la puerta de la oveja, eso fue en mi casa. Nadie se enteró de eso. Y cuando estaba en el seminario a punto de graduarme, Dios me habló. Y de ahí me abrió puertas para ir a Cuba y fui a predicar 5 días y la gloria de Dios se manifestó con poder. Y esta es la segunda iglesia que hemos fundado. Entonces, hermano, mire, Pedro no puso en duda jamás, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora. Te estoy llamando para que ahora pesques hombres para mí. Le da el propósito y cuando llegaron a la barca, tal fue el impacto de la llamada, que le dijo el Señor, sígueme. Que dejándole todo, le siguieron. Sin mirarlo. Cuando tú ves la lectura de Mateo, Diferente a lo de joven rico. diferente a lo de joven rico, se fue porque tenía. Pasa el Señor y dice, sígueme. No le digo más nada. Le sigue. Estaba trabajando. Hasta ahí porque el tercer nivel. Lo está dando aquí la que... Impresionante, hermano. ¿Qué es creerle a Dios, no, hermano? Cuando uno puede ver todas las debilidades de Pedro, ¿no? Pero una de las virtudes que tuvo Pedro, igual que todos los discípulos, es haber creído en alguien que no conocían, pero que se manifestaba con una palabra que no tenía nadie y que le estaba llamando y que impactó su vida cuando se manifestó a ellos. ¿Entiendes? Cuando la voz de Dios te llama, mire, es que el corazón te retumba y no te deja tranquilo. Y eso es tremendo. Nos queda todavía algo de tiempo para avanzar. Versículo 12. Aquí cambia de escenario en la narrativa bíblica
Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, ya va, quiero parar porque me retumbó las palabras de mi hermana María Eugenia. Quiero decirlo, antes de seguir, tremendo. Que cuando Dios me llama, lo que soy hoy, ustedes lo ven hoy. Pero cuando Dios me llama, yo no era nadie. Nadie. Era un simple muchacho, loco por Cristo, agradecido por su perdón. ¿Ah? Y era una persona prácticamente, nadie me conocía, nada. Yo era el loquito que estaba pegando brincos cuando alaban al Señor. Ese era yo. Claro, muy fácil ver el tiempo y decir, ya estás montado, eres alguien, te siguen ovejas, tienes ovejas a tu cargo, predica la palabra de Dios con unción, con autoridad, con conocimiento divino, con formación, con preparación. Pero cuando yo me llamo no era nada de eso. Eso era una persona apasionada por la palabra. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios te llama no siendo nada. Para que seas alguien. Y nosotros que estamos en el principio hemos visto el crecimiento. Efectivamente, y lo verán, porque si yo, una de las cosas que yo le digo al Señor es esta: si tú no me pusiste aquí, yo quiero irme. Yo no quiero estar aquí porque yo quiero estar. ¿Entiendes? Pero si tú me pusiste, tú te respaldarás, tú darás el crecimiento. Que Dios prueba la fe siempre, Dios prueba la fe toda la vida. Y estamos aquí en esta verdadería, precisamente por prueba de fe. Entonces, igualito es con cada uno de ustedes. Usted tiene que saber para qué el Señor que quiere con ustedes y obedecerle sin temor. ¿Oyó? Eso es todo. Seguimos, 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, mira la pregunta, si quieres. No es declaro ahora mismo que soy sano por el Dios de Israel ahora mismo. Exijo que me limpie. Bueno, yo soy hijo de Israel, hijo de Abraham. Límpiame, Señor, ahora. Más le ordena el Espíritu Santo. Oye, hermano, de verdad que eso es terrible lo que está pasando hoy, la arrogancia. O sea, le hablan a Dios y como si Dios es un peón nuestro. Cambió el ego con humildad. Sí, si quiere. Le robó. Si quieres. Y como Bartimeo el ciego también, si quiere. Es tu voluntad, o sea, sáname, si no. Y si no, tranquilo que yo, Señor, le llamó Señor, Adonai, Curious. Que era muy importante para ese momento. Sí, Señor, si quiere, porque lo está reconociendo, él está reconociendo el señorío. No es como que llama Señor A cualquiera. Sí. Esa época era... Este señor es de lo mayúsculo. Eso es tu No, vecino, pero este señor es tu los vecino. judíos para llamar Señor a alguien era... No era porque la palabra que infiere a Adonai no era aquí, no aquí cualquiera. Dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, tendiendo la mano, le tocó, porque Dios misericordioso, compasivo, y si quiere, y mira la palabra que dice, quiero ser limpio. Yo tengo un tema en este pasaje muy bello, se llama el que vino para limpiarnos, y la lepra del pecado y todas esas cosas que Él quiere limpiarnos siempre. Quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de Él. Y Él mandó que no dijese a nadie, sino ve y le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Sí? Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muy importante, hermano. Si queremos aprender algo de Jesús, no es el hecho de solamente la ejecución ministerial. Hay momentos donde la persona que está sirviendo al Señor debe apartarse.
a solas, a un lugar desierto donde nadie lo halle, apagar los teléfonos, no hay pastor, no hay nadie, no me llame, no me pase llamada, no me diga que si es la vecinita que quiere hablar con usted. No, ahorita necesito hablar con el Padre. Y oraba. Una de las claves esenciales del ministerio de Jesús era la relación íntima que tenía Jesús. Y él tenía que recargar sus pilas, porque no es tanto dar y dar y dar y dar y dar y dar y no te vas a volver a llenar, necesitas llenarte. Y además la dirección espiritual que Jesús recibía en los momentos de intimidad. Porque Jesús dijo una cosa que lo dice en Juan: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que oigo del Padre es lo que yo digo o hago. O según veo, así juzgo. O sea, Dios le revelaba cosas, hermano. Mira, a veces yo no sé si le ha pasado a ustedes, generalmente a los intercesores le pasa. Hermano Eugenia quizá le habrá pasado. Yo a veces he estado orando y me vienen imágenes de personas que yo no conozco. Imágenes de personas que yo no conozco, que jamás en mi vida he visto. Y visto cosas como disparándole a otro. ¡Ay, Dios mío! Y empiezo a orar por esa gente. ¿Entiendes? Porque el que es guiado por el Espíritu no sabe ni a dónde va a negar, pero el Espíritu lo guía, los muestra. ¿Entiendes? Y así Jesús era dirigido por el Espíritu y por eso necesitaba orar. ¿Por qué Jesús, siendo Dios encarnado, por qué necesitaba orar? Y ahora nosotros no oramos. Y lastimosamente en los ministerios nada más nos dedicamos a hacer y poco hacemos lo que Jesús hace. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y a lugares desiertos, sin computadora, sin teléfono, sin mamá, sin papá, sin esposa, sin hijo, hay nada, hermano, nadie. Y a veces se me hace complicado por el niño, tengo que llevarlo a la escuela aquí. Si no oro de madrugada, a solas, no tengo vida. Cuando todo el mundo está durmiendo. ¿Oyó? Y Jesús también es eso, de madrugada. A veces pasaba todo el día ministrando y pasaba toda la noche orando. Y que todo dormía. Por eso en general algunos de ustedes me han dicho: pastor, tiene que dormir. Bueno, llegará el momento donde yo voy a dormir. Pero ahorita no, Dios no me mandó a dormir, Dios me mandó yo de madrugada escribo, yo de madrugada busco al Señor. Puedo. Si de día no lo puedo hacer nunca, no lo hago. Entonces es el deber que nos llama, el enfoque de Jesús. Jesús está bien enfocado en lo que tenía que hacer, mira, un hombre bien enfocado. 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Generalmente nosotros conocemos el don de sanidades, ¿ok? Pero aquí no estaba aplicando el don de sanidades. Aquí estaba aplicando un poder especial, momentáneo, que estaba operando en Jesús para sanar. ¿Okay? Jesús no siempre estaba sanando a gente, aunque la Biblia nos narra. No, había momentos donde Jesús se dedicaba a enseñar. Hay momentos donde Jesús se dedicaba a liberar y a sanar a los enfermos. ¿Okay? Y había momentos donde el poder de Dios se manifestaba para sanar. Jesús lo aprovechaba para traer sanidad. 18. Y sucedió que uno de unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procurándole llevar adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
Mira este versículo clave. Al ver la fe de ellos. La fe se ve. Dime, flaco, ¿qué dices tú? Dime qué piensas. La fe se ve. Hay un corito que dice muy antiguo, no sé si usted lo ha escuchado, lo voy a parafrasear, dice, hay un poder que no se ve, pero se siente en el corazón. El poder de Dios que no se ve. Eso es lo más herético que puede haber un cántico. El poder de Dios se ve en vidas transformadas, se ve en vidas liberadas, se manifiesta de manera evidente, tangible. Ahora, ¿la fe se ve? ¿Cómo? Bingo, esa es. Porque ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. ¿Por qué? Hicieron lo imposible. Porque hicieron lo posible para... Porque cualquiera hubiera dicho, no hay espacio, no vamos. No, hicieron lo imposible, vencieron la limitante de la multitud y llevaron en medio de Jesús este muchacho. ¿Cómo pasaron esos hombres por arriba? Ni siquiera dice al ver la fe del paralítico, sino la fe de los que lo cargaban. Tenían ellos la fe más que para él. Bueno, no digamos que no tenía fe, pero lo que hace la Biblia que lo infiere la obra de los muchachos y los que y a lo los muchachos, porque el paralítico cómo se movía, quizás quería moverse, pero no podía. Aquí están hablando de los que lo llevaron. O sea, no es que está diciendo que el paralítico no tenía fe, si no, no hubiera sido sanado él. Pero está haciendo énfasis el hecho de gente que no tenía nada que ver con la enfermedad, pero que sabían que él iba a sanar, y que tenían que hacer lo posible para que el muchacho se levantara. Y hermano, que obra, ¿no? A ver la fe de ellos. Pero yo creo que fue por la fe de ellos. Sí, pero la Biblia no, cuando dice ellos, Claro, no, involucra al paralítico. Lo que pasa es que el paralítico no podía hacer nada para demostrar su fe. Estaba postrado. Era llevado. Era llevado. Sí, pero por decir Y algo, Amor no cuenta la historia, pues, porque Amor el paralítico le dijo, llévame por el techo, llévame, y entonces por ellos lo llevaron. exacto, no hablan del paralítico como que Exacto. dijo algo, o que No, dijo sáname o algo. no. De lo que hablan ahí no es. Es la demostración de la obra que ellos hicieron, pero eso no infiere, que es lo que les quiero decir. No serían, o sea, no lo muestran como que ellos están intercediendo por otra persona. O sea, yo lo veo. No, la narrativa bíblica no lo dice. Es posible, pero no lo dice. Y si no lo dice, no podemos inventar. Si no lo dice, no podemos inventar. Sin embargo, cuando dice ellos, está hablando en plural. No podemos decir que el paralítico no tenía fe. ¿No? Porque está infiriéndolos a todos. Sin embargo, la narración está haciendo énfasis al hecho de la obra de los que lo llevaron. Lo que estamos diciendo. O sea, lo que no podemos decir jamás, porque yo he escuchado predicadores que dicen que el paralítico no tenía fe, sino la fe de ellos. No podemos. La Biblia no dice que, si hubiera dicho la Biblia, pero el paralítico no tenía fe, pero al ver la fe de ellos le sanó. Pastor, es que Entonces, de hecho en lo que sigue demuestra que el paralítico sí tenía fe. Abajo. ¿Cómo en lo la demuestra? parte A ver, dice que hombre, dice, hombre, tus pecados tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, que caviláis en vuestros corazones. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Digo conmigo, el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús, no hablan de los curas. De los curas, que ellos andan perdonando pecados por ahí. Dijo el hombre, dijo el paralítico, levántate, a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Y al instante, ¿quién se levantó? Entonces sí tenía fe. Porque si no hubiera tenido fe, hubiera dicho,
no me quedo aquí, yo no creo eso. Dígale a ellos que me levanten. Dígale a ellos que me levanten. No, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decía, hoy hemos visto maravillas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la fe la tenían todos. Pero generalmente fue demostrativo de los que lo llevaron. Porque el paralítico estaba postrado. ¿Cómo demostrar que tenía fe? Claro, Sino al momento de pararse. Tampoco el paralítico le dijo a los amigos para que lo llevaran, pues, sino que hablan en... Ahora es el hecho de la obra de lo que ellos hicieron, pues. Por eso es que Dios vio la fe de ellos. Pero está incluyendo al paralítico que se levantó. Sí, y este relato también nos recalca que el propósito de las señales no era en cierta manera satisfacer la necesidad de la gente, sino dar una evidencia de que estaba allí era el mismo Hijo de Dios. Efectivamente, dar testimonio de que el mensajero de Dios era él. Dar testimonio del Evangelio. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. ¿Dónde? Dentro del marco de la predicación del Evangelio. O sea, Dios testifica que el mensajero es veraz. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero no por los hechos solamente, sino también por el mensaje que profesa. Muy importante. Bueno, terminamos aquí y continuaremos con el llamamiento a Leví, porque ahora sí va a ocurrir. Ahora bien. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a orar para despedir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra. Señor, sabemos que este día hemos aprendido sobre la fe y la importancia de ponerlo por obra, de no desmayar. Señor, porque usted ve la fe de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque también a los que has llamado y hemos obedecido a tu llamado porque te hemos creído a tu palabra. También te pido, Señor, por todos los que van a ser llamados. Si aquí hay alguien que tú tienes propósito en ellos, revélaselo, porque tú eres el que envía obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Gracias porque la fe puesta por obra, cuando se cree, Señor, hace que tu poder se manifieste. Porque como dice la Escritura en el libro de Hebreos, la fe mueve la mano de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias porque esta noche hemos aprendido. Porque su poder sobrenatural se manifiesta cuando hay gente que le cree a Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y ayúdanos a recoger, pues, para retirarnos.